Muy buenas tardes, aquí en vivo más, esta vez Diálogo con tu cuerpo, que es esta este nuevo podcast que tiene la intención justamente de traer casos reales, de vidas reales, de situaciones reales donde personas han dialogado con su cuerpo y han podido encontrar de alguna manera esas señales, esos momentos de entendimiento de que su salud estaba mucho más relacionada con todo lo que somos, de aspecto mental, emocional y físico, y energético, por supuesto, y por el cual empezamos a actuar hacia en ese propósito, ¿no? De sanación, de curación. Y bueno, hoy vamos a estar con una amiga hermosa que ya está dentro, Yolanda, ahora la voy a llamar. Y bueno, vamos a esperarla. Hola, hola, Yoli, hermosa. Bueno, Hola, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, bienvenidos a todos los que se van a unir y a los que van a ver en vivo, de Diálogo con tu cuerpo. Así que voy a hacerte una pequeña pregunta. Bueno, contanos un poquito, presentate un poquito. Y bueno, después si nos quieres contar, como brevemente, ¿no es cierto?, cómo esa situación desafiante te ha llevado a dialogar con tu cuerpo, ¿no? bueno, buenas tardes, Nina. Por supuesto, muchísimas gracias a ti también por confiar en mí para este espacio tan lindo que estás abriendo y a esa gran aportación que estás realizando a través de tu canal, Salud Evolutiva. Gracias. Obviamente, desde el momento cero conectamos Claro. sabiendo que estábamos unidas en ese sentido, ¿no? Bueno, Hermosa, sí. pues por mi parte, ¿quién soy yo? Ahí ando averiguando quién soy yo, ¿no? Soy la que soy en cada momento. Wow. Pero tuve, bueno, pensaba que había vivido muchas cosas en mi vida y realmente nunca me había tocado la salud, me habían tocado otros episodios, otras facetas, pero nunca la salud. De hecho, siempre había presumido de tener una salud de hierro. Así Wow. que tenía una creencia arraigada, importante, que a veces pensamos que todo va alineado con las creencias, bueno, no siempre. Yo jamás pensé que iba a pasar por un proceso de enfermedad. Estaba totalmente convencida, hasta en lo más profundo Wow. de mi ser. Así que cuando llega la enfermedad, mi sorpresa fue suprema. No Claro. podía dar crédito a que iba a adentrarme en un proceso tan duro, ¿no? No el más duro, porque obviamente hay procesos mucho más duros que el que yo he vivido, pero sí, sin restarle ninguna importancia, pues sí fue un proceso duro, largo Mm. y profundo, sobre todo profundo. Y bueno, pues sí, al principio vives todos los pasos como en cualquier duelo, ¿no? Lo primero que llega es la negación. No, esto no me puede estar pasando a mí. Oh. Si yo soy una persona sanísima, yo me cuido, ¿no? Y bueno, pues estuve ahí un tiempito barajándome entre ese no y entre la no aceptación, pero es parte del proceso. Después llega el enfado. En mi Mm. caso llegó un enfado tremendo con la vida, con el mundo, conmigo, Mm. con todo lo que se me ponía delante, ¿no? Estaba enfadadísima. Ahí también viví un proceso interesante, ¿no? Que fue cuando me di cuenta de cómo vivía de cara a la galería, de alguien como yo que gestiona un centro con todos los conocimientos que tengo y cómo puedo llegar a enfermar. Claro, porque también ahí, Claro, claro, claro. porque bueno, contanos que tenés un centro Sí. holístico y Ujú. claro, utiliza muchas terapias holísticas y bueno, y me imagino a nivel de nutrición, a nivel, bueno, energético, contanos un poquito, porque eso también está muy bueno, ¿no? Sí.
Es anecdótico, por eso he querido empezar por esta parte, ¿no? A medida que vaya avanzando ya iré contando un poco quién soy, ¿no? A raíz de toda esta... Porque te podría contar quién era yo, ¿no? Y Ah, todo lo que hacía y... Está bien, pero a día de hoy pues hablo más de la Yolanda de ahora, ¿no? Y en esa evolución, esa wow. evolución constante en la que está. Y bueno, pues sí, también lidié con eso, de cómo yo, qué voy a contarle a las personas que vengan al centro, ¿no? Cuando yo soy la primera que no he sabido lidiar con esta situación de mi vida, Wow. no he sabido no caer en la enfermedad. Entonces, bueno, son todos esos pensamientos que tenemos ahí, que rumiamos constantemente. Entonces empiezo a darme cuenta de toda esa información errónea que yo tenía, de la manera en que me hablaba, de la manera en que sobre todo que me autoengañaba, ¿m? Mm. Facilitándome yo a mí misma el no realizar las cosas porque ya las sé. Yo ya lo sé, todo eso, Oh. entonces no tengo que ponerlo en práctica porque yo ya sé lo que hay que hacer, ¿no? Pero obvio me justifiqué en que como ya lo sabía, ya lo hacía, ¿no? Es como las personas que se apuntaron a una clase de yoga y después no van. Pero ya me apunté, ¿no? Es como, Claro, claro. ay, ya hice ahí el ademán de sí, yo voy a yoga, yo practico yoga. Y dice, no, mentira, no practicas algo yoga, te apuntaste a una clase de yoga, pero no Exacto. practicas. Es un autoengaño bastante común. Entonces, bueno, pues llega ese momento de la enfermedad, paso por todos esos estadios, por supuesto paso por una depresión, paso por una tristeza profunda, que de hecho jamás en mi vida había llorado tanto. Yo pensaba que había llorado mucho y no, Oh. nada, no había llorado nada. O sea, ahí lloré y lloré ríos, cataratas y océanos. Y yo misma cada vez que arrancaba nuevamente a llorar, pensaba, pero ¿de dónde sale esa tristeza, no? ¿De Mm. dónde tenía yo acumulado toda esa pena? Y no es que en ese momento sintiera pena de mí, que también la sentí, porque hubo momentos muy duros y me permití sentir esa pena que no me había permitido nunca. Esa es Mm. la cierta, ¿no? Nunca había conectado con la vulnerabilidad, jamás. Siempre había estado en ese supuesto coraje, ¿no? Coraza, que era la que yo me había Qué bueno fabricado. eso. Coraje, coraza, claro. Sí, era un coraje coraza. Entonces me había fabricado esa coraza y pensaba que no, que con eso ya está todo solucionado, ¿no? Yo había demostrado muchas veces en mi vida que era capaz, Mm. que Y era que esta vez. suficiente. Mm. Así que bueno, y ya por fin llega un punto en el que ya has pasado por todos esos estadios y llega un punto de Mm. aceptación absoluta, De de entrega. confianza, de entrega, esa es la palabra, entrega completa y de saltos de fe, o sea, de saltar directamente y entregarte y decir, bueno, haced conmigo lo que queráis, estoy en tus manos, así que, bien, si este es el momento de partir, pues, ok, y Claro. si no es el momento de partir, pues me abro a aprender todo lo que me va a aportar Wow. esta situación, ¿no? Porque al final mi pregunta constante era, ¿para qué voy a vivir esto? ¿Para qué voy a vivir esto? ¿Cómo puedo contribuir yo con esto que voy a aprender en esta situación? Wow. Y hubo un momento o sucedió algo que en Sí. particular que te hizo, bueno, ver que era un antes y un después. No sé si hubo algo, alguien, una situación que vos decís, Bueno, esto me fue, pasó y... fueron diferentes situaciones, fueron momentos distintos. Al final yo creo que fue una evolución, como Mm. todo en la vida, ¿no? Al final es como una pequeña evolución. Yo al desconectar mi mente, ¿no? Pensaba, me vas a volver loca. ¿Dónde está el interruptor que Mm. te apague, ¿no? Me estás Oh. volviendo loca. Y necesitaba, para llegar a esa aceptación, necesitaba conectar con la paz. Entonces me fui a ver a un gran amigo que además ha sido un gran maestro para mí. Y bueno, a través de una terapia que en realidad fue conversacional al principio y después fue cráneo sacral.
Ah, Y ya, y ahí de repente, Nina, conecté con una paz que yo misma me sorprendía pensando, todavía no había iniciado los tratamientos, estaba a pie de iniciar tratamientos, qué fuerte. y de repente yo estaba con esa tranquilidad y pensaba, pero ¿cómo es posible? O sea, la gente en este momento siente miedo, siente terror porque no sabes a lo que vas, no Mm, sabes cómo va a tomar tu cuerpo una quimioterapia, no sabes qué va a suceder, no sabes nada, ¿no? Pero de repente esa paz mm, me invadió, pero es que no puedo ni definirlo, ¿no? Era qué tan de bárbaro. dentro, tan de fuera hacia adentro, tan de dentro hacia afuera, no sé, ¿no? Pero estaba totalmente invadida por ella, que de hecho recuerdo que cuando salí de esa Sesión. sesión le decía a mi gran amigo Javier de María se llama, Ujú. que es un gran profesional, le decía, ¿qué manos tienes? Y me decía, no, tengo dos manos normales y corrientes, no Ah, tengo nada, no hago magia. Y claro, yo lo miraba y me decía, Yolanda, la paz yo no te la di, estaba en ti. Lo claro, único que tenías era que conectar con ella. Y una vez que conecté con ella, ya me acompañó durante todo el proceso, ¿no? qué Entonces maravilloso viví, lo que te dijo, viví, qué maravilloso. sí, sí, por eso te digo, es un gran maestro. Y vivir en un proceso así desde la paz, wow, es que cambia todo. Obvio que eso, porque muchas veces lo cuento y la gente piensa, parece que se haya disfrutado. No, no, ha habido momentos durísimos, durísimos. Pero claro, los abordas desde otro lugar, desde una calma, desde una serenidad, desde una tranquilidad bastante profunda que además te ayuda, ¿no? A pesar de que este es un momento de mucho dolor, ahí es cuando me permití escuchar a mi cuerpo y Oh, escuchar aquello que me estaba gritando, ¿no? De hecho, gracias a escucharlo, bueno, ahora no voy a adelantar acontecimientos, pero pasan muchas cosas extraordinarias, directamente extraordinarias. Otra de las terapias que utilicé para comprender, ¿no? Al final nosotros hay mucho, o oigo a muchos profesionales que hablan de anular la mente, ¿no? La mente que la necesitamos y además necesitamos el intelecto, sobre todo para comprender. Obvio que tenemos muchísimas más capacidades que limitarse a lo que es el intelecto. Pero las personas que somos muy mentales, y yo vengo del mundo mental, mental, vengo del mundo científico, de si no lo veo no me creo, bueno, todas estas claro. cosas, ¿no? A mí la ciencia me da libertad. Entonces decidí hacer una constelación familiar, constelé el cáncer directamente, me coloqué frente al cáncer tal y como yo me sentía en ese momento, que Wow. además yo me coloqué pegada a la pared como si fuera la espada, entre la espada y la pared, ¿no? Claro. Me faltaba la respiración, esto fue un poco antes de comenzar también. Ya había conectado con la paz, pero todavía me quedaba ahí ese puntito. Ujú. Y ese puntito de miedo hacia lo que era la enfermedad. Y curiosamente, Nina, que de hecho creo que en directo es la primera vez que hablo de esto, Oh, ujú. curiosamente a mí la enfermedad, el cáncer en sí, me miraba con amor Oh, y yo no comprendí. O sea, eso fue ¡ah! Un clic, 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 se me cruzaron los cables, ¿no? Cortocircuité pensando, claro, ¿cómo algo que me mira a mí con amor? Yo lo miro con temor. claro. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Hay una incoherencia absoluta. De hecho, te puedo decir que los primeros, antes de que me llegara el diagnóstico, yo le preguntaba a mi cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Sé Ah, que algo no va bien, pero cuéntame. mm, Y había un silencio sepulcral. ah, Y lo primero que de repente un día sin venir a cuento me llega es, estoy aquí ¿para qué? ¿Cómo fue? Dame un segundito que me voy a acordar claro. perfecto de la frase, porque la frase literal, estoy aquí para salvar tu corazón. Y yo pensé, ¿cómo? ¿Cómo un cáncer? Claro, mi mente no. Ah, ¿cómo un cáncer me va a salvar? ¡Qué tontería! Estas son chorradas que se te ocurren a Ah, ti. Y cuestioné mucho eso, ¿no? Con lo cual mi cuerpo volvió al silencio y no había más información. qué fuerte eso. Ajá.
Así que bueno, cuando llega ese momento de la constelación y posteriormente esa constelación sigue adelante y sale un capítulo de mi vida que está totalmente desarraigado, que yo ni siquiera he tomado conciencia de ello, y aparece todo ahí, además aparece como una fiesta, como alegría, como una bienvenida, y yo pensaba, ¿todo esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto? Pero es verdad que me habría no cuestionar. Dije, Ajá. ok, esto es lo que sale energéticamente. Puede ser que toda esta historia derive precisamente de no haber resuelto esta parte de mi vida, ¿no? Así que bueno, pues ya me adentré en tratamientos, me lancé a esos saltos de fe, Ujú. hablé, pacté con la quimioterapia, esto es algo que también Ah, he sí. contado en alguna ocasión, sí, al final todo es energía, Nina, y nosotros Mm, ya sabemos, todo, absolutamente es todo energía. Así que yo hablaba con ella, ¿no? La primera sesión hablé con ella, pacté, y pacté el hecho de, bueno, al principio traté de camelármela, no funcionó, claro, porque le dije, bueno, yo sé que tienes mala fama, a ver si claro. conmigo eres más benévola, Qué pero no, lindo. el pacto real fue, sé que estás ahí para ayudarme, sé Ujú. que mi ser, por la razón que sea, ha elegido esta forma de sanación, Claro. ni la voy a cuestionar, yo tenía muy claro que ese era el camino, Mm, y mi petición hacia ella fue, si por error dañas algo de mi cuerpo, algún órgano, alguna partecita, que sea reversible. Es lo único que ah, le pedí, que sea reversible, ¿ok? Que yo me pueda recuperar y no solo que salga bien, sino que salga reforzada esta historia. Bueno, qué pues lindo ambas eso que estás dos, contando. Qué hermoso eso que estás contando. así fue, y ambas dos, pues aquí estamos. O sea, ella ¡Uh! cumplió su parte, yo la salí mucho más reforzada que antes, estoy infinitamente mejor que antes. Hubiera pensado que me podía encontrar y sentir tan bien después de Mm, todo lo que viví, ¿no? Porque la verdad es que claro. fue durísimo, el proceso ha Cirugía y sido todo. muy duro. Ha sido, sí, el paquete completo. Yo tuve cirugía, mastectomía radical, ganglios, recuperar la movilidad del brazo, lidiar Todo. con una prevención de un posible linfedema, que no, que ya está, y radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, o sea, realmente ya mi ser Todo, todo. dijo, un buen paquete, que esta Claro. chica de Light no aprende, o sea, esta es de las que viene con programas cañeros, ¿no? Claro. Así que bueno, así fue. Pero sí empecé pues a simplemente abrirme a esa energía, a conectar con la vulnerabilidad, a aceptarla, a hablar con el dolor, o sea, no Mm, a huir directamente de él, obviamente una vez que comprendía qué estaba sucediendo, una vez que escuchaba mi cuerpo, ahí sí que ya después me permitía que se liberara ese dolor, pero sí me permitía esos momentos de ¿qué quieres decirme con este dolor, claro. no? ¿Qué está Ah. pasando, no? De hecho, a mí se me concentraba muchísimo, me atacó al sistema digestivo, Ujú. con lo cual yo tenía unos dolores de estómago terribles. Ahí está, tercer chakra, el poder personal totalmente Claro, claro, claro. perdido, perdido. Claro. Y claro, para mí era información constantemente, ¿no? Hasta el punto fue esa conexión con el cuerpo que, bueno, me di cuenta de que mi mente quería seguir en el mando, ¿no? Sí. Comandando todos mis movimientos y todas mis acciones. Y no, ahí tomo el control absolutamente de mi cuerpo y aunque mi mente lo intentaba, mi cuerpo decía, no querido, No. Oh, aquí mando yo, o sea, ya. Pero mi mente seguía ahí, ¿no? Y te puedo contar un episodio que fue muy gracioso porque en medio, sí, creo que había dos quimioterapias fuertes, yo me encontraba fatal, fatal, fatal. mm, Además, tuve un constipado, que sabes que ujú. estamos bajitos de defensas, La entonces me defensa. constipé profundo y ahí de repente siento que, o sea, todo mi ser me dice, vete a un retiro, pero perdida. Claro, Ajá. cuando yo lo comunico a mi familia, todo el mundo me mira, pero ¿cómo te vas a ir así con efectos Claro. secundarios de la Todo. quimio, constipadísima, perdida? Bueno, yo estaba como a media hora, pero perdida en la montaña sin cobertura.
claro, me decían, te has vuelto loca, ¿cómo te vas a aislar de esa manera? Pero yo tenía tan claro que era lo que tenía que hacer, Nina, que ¿Y te directamente dije fuiste? que me voy y me fui. Me fui a una cabañita donde además no tenía ni luz eléctrica, o sea, y vivía con los ciclos circadianos, ¿no? Cuando amanecía yo me activaba, Ah, cuando llegaba la solita, tarde, solita te fuiste. noche, sí, Solita estaba te fuiste. solita, había otra persona en el lugar, pero no estaba viviendo conmigo ni nada, ¿no? Ah, Simplemente por lo menos tenía esa pequeña ayudita de si me pasa cualquier cosa, pues esta persona me va a ayudar, ¿no? Pero es verdad que el hospital más cercano estaba como a 2 horas. Así que bueno, uh, está perfecto. Bueno, pues estando allá, que además yo tenía la sensación de tengo que cambiar de aire. Entonces me fui perdida a la montaña, a dar paseos por los bosques, a gritar al aire o al viento, que además me mm, devolvía los gritos, ¿no? Grité y solté y liberé. Y bueno, ahí tenía que sacar mucho la rabia, la ira contenida que llevaba. Y además me todavía enfadaba más, ¿no? Cuando el viento me gritaba a mí, yo le gritaba más y volvía. Y allí estuvimos un tiempo, ¿no? Hasta que de repente ese grito desapareció, curiosamente. Pero ese día fue muy gracioso porque amanecí temprano y le pregunté a la persona que estaba en el lugar, ay, para rutas por acá. Y me dijo, ay, está lindísimo subir a la cima. A mi mente rápidamente, oh, sí, sí, vamos a la cima, sí, por favor. La cima, las vistas, bla, 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 bla. Y mi cuerpo hizo así y dijo, perdona, no, mm. querida, tú no vas a subir a la cima. O sea, te vas a dar un paseo, sí, Literal, vos dialogabas con tu cuerpo, tal literal. cual, tal Qué cual, Nina. bárbaro. Pero diálogos profundos de, ok, vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, vamos a ir por acá. Entonces, bueno, pues yo lo seguía, él me llevaba, me paraba cada vez que me indicaba, me paraba, grita, grita, llora, llora, y así. O sea, así fue Qué tremendo, fuerte. pero fue increíble, ¿no? Increíble empezar a conectar y a escucharlo y decir, Dios mío, yo nunca te escuché, nunca. O sea, además si tienes sueño me da igual porque yo tengo que terminar este trabajo y no voy a parar hasta que, ¿no? Entonces, claro, Mm. vas acallando todos los mensajes que te va dando y claro, cuando yo le pregunté, él se cayó. Porque en realidad me dijo, pero ¿qué me estás preguntando tú ahora? Si llevo meses avisándote y tú no me haces ni caso. ¿Ahora qué Mm, quieres, no? Entonces a partir de ahí sí que hay un diálogo constante. También me doy cuenta de que esos programas instalados de tanto tiempo siguen apareciendo. ¿M? mm. Y hay momentos en los que tengo que lidiar con mi propia mente y decirle, no, cállate, o sea, ya terminar este proceso, voy a seguir con lo que estoy haciendo y cuando termine esto, entonces, te voy a escuchar un poquito, pero no mucho, pero si no me vuelves medio loca. Así que, bueno, tuve muchos instantes de esos y el momento en el que realmente conecto con esa vulnerabilidad que te comentaba, ¿no? Mm. Es un día que bueno, la quimio me da muy duro, muy duro, muy duro. Mm. Y termino arrodillada en el suelo suplicando, antes de volver a ponerme esto, Mm. prefiero morirme, o sea, haced Wow. conmigo lo que queráis, pero no, o sea, así no puedo más. Y el diálogo realmente era con mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo me decía, no puedo más, o sea, no quiero más quimio. Y Ah, yo le decía, ok, vale, pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y ahí me sentía totalmente vulnerable, decir, claro, ¿qué claro, claro. hago? O sea, escúchame, tú dime qué hago y yo lo hago. Pero no me dejes en ese vacío de decirme, no puedo más. Y Claro. llorar y llorar y doler, porque no me estás dando la información necesaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí me doy cuenta de que la vulnerabilidad está ahí, que al final es hermosa. Mm. Te das cuenta de que por una parte somos infinitos, pero que el cuerpo es efímero, es muy leve. Claro, Y claro. que, bueno, pues que él está aquí para cumplir el tiempo que estemos acá, pero que después él se quedará y nosotros continuaremos, ¿no? Y es Exacto. una forma muy hermosa de comprender y sobre todo de aceptarlo. Es decir, vale, está perfecto. Pero el Mm. tiempo que estamos aquí, obvio, Que vivir en escuchar. consonancia con él, Exacto. claro. Así es. Entonces, Maravilloso. bueno.
Pues así fue un poco toda esta historia. Tengo Wow, un muchos montón de episodios, cosas. ¿no? Pero sí. Es Cuando más, me decías, escribiste un libro, imagínate. sí, bueno, en todo ese proceso escribí un libro, efectivamente. Pero antes cuando me has dicho, sí, hay un antes y un después, sí, Ujú, cada uno de esos episodios supuso un antes y un después. ujú, Pero hay uno muy hermoso también, que es justo cuando mi cuerpo ya dice no más quimioterapia. ujú. Yo escribía terapéuticamente, a mí me ayuda mucho la escritura, que por eso al final escribo el libro, porque había vivido tantos procesos que consideré que tras el resultado que obtuve podía facilitar o ayudar a otras personas que vivieran procesos no solo de Claro, cáncer, ¿no? sino sí, sí, sí. de cualquier índole. Y bueno, ese día que mi cuerpo dice ya no más quimio, yo empiezo a escribir un montón de argumentos para darle al oncólogo, ¿no? Para decir, Ujú, a ver, hago un listadito, yo soy muy de hacer listados, hago un listado y entonces el último punto es no más. Yo iba a empezar a negociar, ¿no? Soy muy negociante, negocio todo. claro. Entonces, al principio yo decía, no me pongo tres más, pues mi cuerpo no puede más. Tres Ah, creo que puedo soportarlas, pero más no. El segundo punto era una más. Iba bajando y vamos a ver cómo lo hacemos. Pero el último punto era no más quimio. O sea, no sé qué claro. va a suceder, no importa, pero no puedo más. O sea, me está matando literalmente y mi cuerpo está diciendo que no quiere. No, Ah, le dijiste al médico así. tal cual. Cuando yo se lo traslado al médico después de un episodio bastante grave, me dice que como nos veíamos en apenas unos días, me dice, bueno, vamos a hablar, ¿no? Y yo llevaba todo ese argumento, todo escrito, siempre que iba a revisión llevaba un montón de preguntas y Claro. todo lo que me iba sucediendo, yo lo escribía para que no se me olvidara y poderse trasladar. Pero he tenido mucha confianza, sigo teniéndola con mi oncólogo y yo le contaba todas mis locuras, todas y cada una de ellas, ¿no? Él se moría de la Claro. risa. Entonces, cuando llego, fíjate, yo no tuve que abrir la boca, Nina. Mm, Directamente me dice, bueno, voy a revisarte y hablamos. Y ok. Yo tenía ahí todo mi argumento preparado, para pero decirle que no. para soltar todo Sí. lo que tenía pensado. Y justo cuando me estaba revisando me dice, ¿cuántas quimioterapias? Y yo le digo la cantidad que llevaba. Y me dice, ok, aquí paramos. Oh, Yo no, o sea, de repente pensé, por eso insistías tú en no quiero más, tú ya sabías que el íbamos a cuerpo parar, tú ya sabías que sabía no necesitabas más. más. ¡Wow! Claro, y Wow. yo no lo sabía, no tenía ni idea, ¿no? Y lo más fuerte de esto es que el propio oncólogo me dice, bueno, de todas formas vamos a hacerte una resonancia por si nos hemos precipitado. Claro. Pero, y ahí yo pensaba, bueno, con que hayan reducido los tumores a la mitad, está bien, ¿no? Ya cirugía, y la sorpresa vino ahí, y ahí fue donde comprendí por qué mi cuerpo exigía tanto para. Claro, claro. La sorpresa fue que estaba limpia, no había enfermedad, todo había ¡Ay, desaparecido. qué maravilloso! Entonces, claro, imagínate, yo no reacciono. En el momento que el oncólogo me dice, tengo muy buenas noticias, yo pienso, redujeron a la mitad, ¿no? Pero todo esto en mi verborrea mental. Y sin embargo, cuando me dice, Yolanda, estás limpia, no hay ni rastro de enfermedad, Uh, no me lo podía creer. Apenas habían pasado 2 meses. Yo no había finalizado tratamientos, ni quimio, ¿no? Que vea, la solo quimio, 2 meses. solo dos Impresionante. meses. Y ahí fue cuando comprendí por qué mi cuerpo decía, no más, no más, yo no necesito más, yo ya he hecho mi Claro. trabajo. Ya está, ya está. Pero claro, hasta que no tuve eso, mi mente no se quedó tranquila, obvio. Qué maravilla. Ahí noto la gran diferencia, ¿no? Porque la Yolanda anterior, por eso te decía, ahora hablo de la Yolanda de ahora, la Yolanda Mm, anterior rápidamente empezó a pensar, voy a hacer una fiesta y lo voy a celebrar y bla, 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 bla. Y la actual, de repente paró a la loquita de antes. Me fui al aseo, allá en el Ivo, me miré al espejo, lloré de alegría y de agradecimiento y dije, esta es la celebración. Tú claro. contigo. Y ya, no necesitas nada más. Aquí Mm, estás. Queda todavía mucho camino por delante
y esto no ha terminado, así que no empieces otra vez a montar tus historias y tus números y querer esa galería, ¿no? Porque esa galería ya no está, ya no la necesitas. Qué Así que maravilla. ahí fue donde yo noté mi propio cambio y dije, ok, volví a centrarme, volví a esa paz y volví al siguiente paso, que era la cirugía, ¿no? Había que seguir adelante, así que muy bien. Impresionante, qué cambio, esa transformación que lo pudiste Mm. ver de una manera, desde otra ¿Sí? parte de vos, impresionante. Y si Sí. tendríamos que decir, bueno, en ese momento, bueno, todo el progreso que has tenido, al día de hoy, este camino y este poder abrirte, porque comentaste también que hiciste no solamente terapias alternativas, sino también alternativas que no ese es el nombre, bueno, complementarias, no Ah, sé ni cómo se llama, complementarias. holísticas, Sí, integrativo. integrativas Mm. y alopáticas también. Entonces, Sí. si tendrías que decir al día de hoy, cómo te sientes, cómo eso fue evolucionando en vos también, porque obviamente es un caminar y desde ese momento, desde donde nos contaste todo, al día de hoy, que se integró actividades, cosas, no sé, decime, esta nueva Yolanda. Esta nueva Yolanda. En salud, porque ella decía, mi salud es de hierro, mi salud es de hierro, y quizás muchas cosas, si bien las sabía, ¿no? Como decía, pero Sí. ahora las tenés integradas seguro. Ahora sí, de hecho, ahora a medida que he ido volviendo a la supuesta normalidad, ¿no? Claro, Ahí es verdad que uno de mis objetivos, una vez que volviera y saliera ya de todo el proceso, primero es que sabía que era un proceso largo. Yo al principio quería, como todo, ¿no? La inmediatez. rápido, No, esto tiene que ser rápido y yo vuelvo a mi vida y ya, ¿no? Y me olvido de esto. claro. No, hubo un momento, Nina, que todo eso cambió y de hecho no quería volver a mi vida, ¿no? Mm, Estaba tan maravillosamente bien conmigo misma en mi retiro personal, porque yo decidí vivir mi enfermedad conmigo, escucharme, estar mucho tiempo, pasar mucho tiempo conmigo. Entonces a veces nos vamos a Nepal o a monasterios o a claro, hacer retiros. No, en una habitación en tu casa es más que claro, ya está. suficiente, ¿no? En silencio, claro, Ya claro. está el silencio, como mucho mi compañero que aquí está tumbadito, mi perrete, Mm, y ya está, no necesitaba mucho más, ¿no? Por él me obligaba muchas veces a salir, a pasear, cuando el cuerpo decía, oh, no puedo, y yo decía, sí, amor, pero hay que moverse, claro, hay que claro, sacar claro. al perrete, ¿no? Entonces, bueno, cambié absolutamente y de hecho uno de mis objetivos era poder mantener todo eso que yo estaba haciendo para mí, porque Ujú. por primera vez en mi vida me estaba cuidando, Mm, autocuidando, wow. automimando, autoqueriendo. Era todo para mí conmigo, ¿no? Y claro, después toda mi intención era mantener eso el máximo tiempo posible, ¿no? Volver a la vida cotidiana, pero sin perder ese tiempo para mí. Claro. Porque lo que hice fue todo lo contrario a lo que hacía, ¿no? Lo que hago realmente. Antes tenía todo el tiempo para todo menos para mí. Para ti, claro. Yo, pues, si no descansaba, no descansaba, si no dormía, no dormía, si no comía bien, no comía bien. Estaba todo bien, ¿no? Todo era válido porque yo, como tenía un centro de terapias, pues sabía mucho. Y posteriormente eso lo revertí y entonces era todo lo contrario. Hago todo para mí y si me queda tiempo para otra cosa, bueno, pues hago alguna Wow. cosita más. Y a día de hoy, aunque ya he vuelto un poco a la vida cotidiana, ya estoy trabajando y demás, sí me tomo esos momentos para mí decir, ya, no. Ahora es momento de estar contigo, de hacer tus meditaciones. Obviamente no le dedico tanto tiempo, no, porque antes disponía de todo el día, ¿no? Pero sí busco esos momentos de, ay, qué ganas que tenía de estar contigo, ¿no? De, ay, Mm, este momentito para qué nosotros, ¿no? hermoso Y eso. es divino, sí. Divino. Estoy muy agradecida porque sin haber pasado este proceso no lo hubiera conseguido. Mm.
Me encantó. Y otra cosa que me encantaba, bueno, de lo que nos compartiste, bueno, el diálogo que me sorprendió muchísimo, porque en realidad uno dice sí diálogo, pero en realidad vos lo hacías efectivo. Sí. Y otra cosa es cómo vos estabas detrás de todo. No es que delegabas de alguna manera, utilizabas la herramienta de un profesional, de otro profesional, pero estabas presente en ese tratamiento, en ese encuentro contigo misma, a través de, sí, de terapias y demás, pero estabas presente. Y eso es lo que veo que ha sido muy empoderante para ti y para encontrarte quién sos delante de esa situación. Totalmente. Yo desde el momento cero decido que la última palabra la tengo yo, Y hay que tener que, coraje ahí. que me da igual. El médico súper respetable y maravilloso, los médicos que me han atendido fantásticos, grandísimos profesionales, pero aquí la que conoce mi cuerpo soy yo Mm, y mi vida es mía. claro, Y obviamente la que tiene que decidir soy yo. Ellos aportan conocimiento médico, sí, recomendaciones, sí, pero por ejemplo, como dentro de mi filosofía, siempre ha sido integrativa. Yo, de hecho, no me he decantado por una filosofía exclusiva claro. de, pues, por ejemplo, uno es budista, oh, qué Sí, sí. fantástico, ¿no? Otro, pues, le va más el chamanismo. No, yo creo que todo el conocimiento está para todos los seres humanos y lo he integrado siempre. O sea, yo Ujú, dentro de una sesión que puedo hacer a nivel individual o grupal, yo hago uso de todo lo que he ido recopilando a lo largo de mi vida. claro, Pues si me viene algo que es chamánico, bien, si me viene algo que es andino, bien, si me viene algo que claro. es celta, pues Sí, también, sí, todo, sí. todo, para mí todo es Maravilloso. maravilloso y todo es tan válido y necesario, ¿no? Entonces con esto hice exactamente lo mismo, Nina. Mm, Yo hice uso, primero porque me lo sabía, aunque no lo ujú. hubiera puesto en práctica, pero obviamente había adquirido mucho Tenía conocimiento. información. Tenía muchos recursos, eso es verdad. Y es la primera vez, ciertamente, que yo todos esos recursos, que además los compartía en los cursos, ¿no? Yo me sabía todo lo que había que Claro, hacer, pero no hacía nada. claro. Pero era el momento de poner todo eso en práctica y ver si efectivamente La funcionaba. coherencia, claro, ¿Ok? Y claro. entonces yo misma me sorprendo porque efectivamente, pues yo hago uso de la medicina tradicional china, hago uso de la astrología, hago uso de la psicosomática, bueno, Todo, es que todo. no nutrición, Me por encanta, me encanta. supuesto, y al final pues trabajo mucho de respiración, trabajo mucho los pensamientos, esas creencias, las voy transformando una tras otra. Y bueno, esto funciona un poco como en los ordenadores, ¿no? A veces salta algún programita anterior, pero vuelves a instalar la actualización, Claro, ya que ya, no, ya quédate ahí detrás, ¿no? Pero claro, claro. sí, sí, hay que estar muy atento, porque obviamente somos seres de costumbres y las costumbres rápidamente Vuelven. se vuelven a aparecer, ¿no? Pero sí, sí, hice uso de todo lo que yo conocía, integrando pues todo el saber que me llegaba, ¿no? Maravilloso. Había veces que era un mantra, o había veces que era un mudra, o había veces que era respirar, o había Claro. veces que era pues La ir a pastilla. sentarte a una Sí. quimio, una Claro, pastilla. claro. Sí, Y sí, además sí. con el oncólogo tuve la gran suerte, ¿no? De que era un oncólogo bastante abierto y bastante receptivo a que yo viviera mi propio proceso y además Proceso. tomara mis propias decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenía un efecto secundario, yo dije, ok, si mi ser ha decidido a través de la medicina convencional sanar, vale, pero puedo integrar otras formas de sanación, ¿no? Y además decidí revisar. O sea, si de verdad quería conectar con la salud pura, la Sí. real, lo que somos todos, Ujú. obviamente me tocaba hacer una buena revisión de todo lo que había acontecido en mi vida y de qué manera esas puertas se habían quedado entreabiertas, ¿no? Claro. Porque tuve la sensación, Silvina, como que se coló. Yo no la invité, pero no me di Ah, cuenta y de repente era un intruso que entró y yo no había sido consciente de ello, ¿no?
Entonces decidí revisar todos aquellos Qué episodios fuerte. de mi vida y fue maravilloso porque lo hice en ese retiro. En ese retiro allá perdida en la montaña. Claro. Fue muy bonito, primero porque sucedieron muchas cosas, ¿no? Y de hecho bajé y yo creo que ahí fue donde solté directamente toda la enfermedad. Ahí me llevé un libro de Luis Hay, Ajá. que ya había comprado mucho tiempo. Yo además compro libros constantemente, pero como nunca tenía tiempo para leer, pues Claro. siempre los tenía ahí Quedaban en ahí. lista de espera. Ahí está. No, pero yo ya lo compré, ¿no? Pero ahí está. Claro. Entonces, en aquel momento estaba ya, pues eso que estás agarrando las últimas cositas para marchar. Y entonces agarré el librito pensando, no, mira, pues es un buen momento para leer Tú puedes sanar tu cuerpo, algo así que se llamaba. Y bueno, agarro el libro de Luis Hay, ya había leído otros de Luis Hay, pero ese me queda pendiente. Agarro el libro y agarro, como escribía tanto, agarro una libretita, un boli, bueno, tal, y me voy para la montaña. Y uno de esos días ahí a la luz del fueguito, digo, bueno, pues son las 6 de la tarde, de noche cerrada, ¿qué hago? Nada, pues ok, pues Leo. voy a leer. Abro el libro y no era un libro, era un libro de ejercicios. Mm, Y pienso, ah, ok, pues bueno, parece que toca ejercitar. Y curiosamente, en uno de esos días de lloro profundo, ¿no? De esa mm, tristeza que emanaba de mi mm, ser, hice un listado de todas las personas con las que yo había tenido conflictos en mi vida. ujú. Creo que no olvidé a nadie, ¿no? Pero ahí estaban todas esas personitas que en algún momento yo he tenido algún tipo de roce o Sí, problemas más graves o menos graves, pero bueno, las incluía todas. Bueno, pues curiosamente cuando yo abro el libro de Luis Hay, arranca con un ejercicio así. precisamente para el perdón. Y Ah, entonces te dice, haz una lista de todas las personas con las que has tenido problemas en tu vida y pienso, no me puedo creer que traje la no. libreta que justo lleva esa lista. Ok, pues ya sé que he venido. Ahora, pues venga. Claro. Y ahí delante del fueguito, que además, fíjate, más purificador Fuego, exacto, imposible. exacto, Justo, exacto. que te dije antes, yo tenía tocado el tercer chakra, ¿eh? El fuego, el Agni. Mm, Ahí el poder personal, el plexo solar. el plexo Todo solar. está relacionado con el fuego. Entonces, delante del fuego me senté, comencé a escribir todas esas cartas, liberando todas esas emociones que durante años habían estado Mm, ahí. Por guardado. supuesto, hacía tres versiones de esas cartas. Había una carta donde soltaba toda la basura, todo lo que pensaba, todo lo que me había dolido, todo lo que me Claro. odié de ese momento, todo lo que he arrastrado. Después escribía otro de agradecimiento, de Ujú. gracias porque me ayudaste a ver Aprendiste. esto, aprendí mucho esta situación, te agradezco tal. Y otra de perdón. Perdona. Qué Y maravilla. la última fue hermosa porque después de hacer todo ese ejercicio, por supuesto con mi familia, amigos Todo. perdidos, parejas, exparejas, bueno, de todo Sí, el mundo, sí. metí ahí todo en el gazpacho, como no digo yo, yo me hice ahí un buen gazpacho riquísimo y me lo bebí. Y el último, decidí hacerlo frente al espejo, a la luz de las velas, por supuesto A con ti. con el elemento fuego, a mí. Mm, Y ahí fue cuando mm, dije a la única que tengo que perdonar es a mí, a nadie más. Y claro. entonces fue hermoso porque, bueno, pues el llanto ya era diferente, ¿no? Era un llanto de compasión, de miramiento, de amor hacia una misma. Y fue muy liberador, mucho. Se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Qué maravilla. Impresionante. Me dejaste sin palabras, che. Pues es difícil dejar a una argentina sin palabras. Pero maravilloso. Sí, Para ir concluyendo, sí. si esto es en realidad es un cierre y un abrir enorme, porque la verdad que vas a dejar a todos quedando ahí pensando y todo, pero si tuviéramos que dar mm, ese, ese mensaje, no quiero decir consejo, pero ese mensaje Mm, de esa humana a otro humano, ujú, qué bueno que puede estar atravesando o no, en relación a una enfermedad. Bueno, estamos hablando del cáncer, pero en relación a una enfermedad. Porque eso es lo que a mí me llamó fuerte, que vos no te relacionaste con la enfermedad como una enfermedad, sino como una oportunidad. Y desde allí, todo lo que hacías era, bueno, a ver, dale, vamos, vamos, como un amigo, un compañero
compañero, uno que estamos jugando a favor, ¿no? Entonces, Sí. eso te lo quiero agradecer y bueno, no sé, un mensaje que quisieras a darle a todos. Bueno, lo primero es que todo lo que tenga que suceder en la vida, obviamente va a suceder. Mm, Lo segundo es, yo creo que prácticamente toda mi vida, con todo ese conocimiento que fui adquiriendo, fue para tener las herramientas suficientes para vivir ese proceso desde otro lugar. ujú, Y aunque no las hubiera puesto en marcha antes, a día de hoy sé que funcionan, sé que están ahí y sé que pueden ayudar a muchísimas personas. persona. No es necesario vivir un proceso tan duro como puede ser una enfermedad, como puede ser un cáncer, otras enfermedades peores, ¿no? Que al final son degenerativas y demás. Pero siempre, siempre, siempre lo más bonito que pude hacer fue parar, Mm, escucharme y conectar con mm, esa paz que realmente vive dentro de nosotros. Ahí es cuando me di cuenta de que no hay mucho más que hacer. mm, O sea, lo más bello que le puedes aportar al mundo es ser tú mismo, es estar en esa paz, transmitirla en cada momento, en cada lugar y, y poco más. No, no hay mucho más que decir porque al final cada uno vive sus procesos de la mejor manera que puede. Entonces, exacto, exacto. eso fue un gran aprendizaje, ¿no? A veces Mm, queremos mostrar y enseñar y dices, ya, pero ¿por qué quieres hacer eso? Si el mm. otro es igual de maestro que tú, ¿no? Que Y tú, está viviendo sus procesos. Así totalmente. que, pues fue eso, un poco y tampoco hay mucho más que aportar, ¿no? Oh, qué Simplemente que seas hermoso. tú y que te aceptes y te ames tal como eres, que Ay, eres perfecto. hermosa charla, impresionante. Y eso que dijimos media hora, mirá. ¿Qué Y pasó? para ¿Cuánto tiempo seguir. pasó? Un montón, pero bueno, hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, gracias, gracias, gracias por tanta generosidad, por tanta apertura, por tanta, eh, ¿cómo se dice? Naturalidad, porque todo Ujú. eso, ¿no? Desde tu autenticidad, contaste una cosa que podríamos decir, sin embargo, con una naturalidad, nada, gracias, gracias, gracias. Y bueno, saludos a todos que van a ver esto y bueno, y que sea justamente no sé si decir la inspiración, pero sí de compartir, de humanidad a humanidad. Eso es lo más bonito que podemos hacer. Saber que Exacto. somos de la misma especie y que Sí, simplemente estamos aquí para compartir todo lo que nos sucede, puede ayudar a otros, con lo cual, pues bienvenido sea, ¿no? exacto, Gracias, exacto, Nina, exacto. y gracias a Gracias a todas las todos. personas. Que pasen muy buena tarde. Un besote, Un gracias, besote. gracias. Chao, amor. Chao, gracias.